también mucho en lo que confía, pues la vida y el mundo son mucho más de lo que percibimos con nuestras mentes. Y estoy convencido de que un porcentaje significativo de vosotros y de vosotras va a terminar trabajando en profesiones que todavía no existen. Este es el momento en el que vivimos, que vais a trabajar en cosas que todavía no se han creado. Comenzaba la comunicación afirmando que las personas vivimos siempre hacia adelante. Y la clase al D. Pedimos por los profesores, por su vocación, compromiso y esfuerzo, que nunca dejen de creer que las semillas que se siembran dan fruto, que con dedicación, paciencia y compromiso sigan formando las futuras generaciones. Descanso de Yogun Jaunari. Bidean gelditu diren ikasleren alde. No podemos olvidar a los compañeros que tomaron otros caminos distintos, que sepan dar gracias también por lo que son y que nos volvamos a encontrar en el camino de la vida. Y nosotros que no perdamos la relación y que sigamos juntos aún en la distancia. Escape de yo. Este cuadro de las letras del canon como símbolo de nuestro paso por el reino. Traemos al altar también esta bata que ha formado parte de nuestro día a día como símbolo de identidad, de pertenencia a nuestra segunda casa. Traemos al altar este cabezudo como símbolo de superación, tanto profesional como de académico. Traemos al altar esta manta que simboliza el habernos sentido arropados tanto por los padres como por el colegio, y también por el frío que hemos pasado al tener las ventanas abiertas en la época de COVID. Presentamos el pan y el vino, que son fruto de la vida y del trabajo de las personas, y que por la presencia del Espíritu de Jesús entre nosotros se convertirán en su cuerpo y sangre, y son alimento de nuestra esperanza y nuestra fe. Compañeros y profesores como el personal de administración, servicios y mantenimiento. Queremos recalcar que no hemos nombrado a todos los que habéis formado en nuestro paso por el colegio, pero desde el corazón a todos, repetimos a todos, os damos las gracias. Hace ya 15 años entramos en este colegio, con miedo a lo desconocido, pero con muchas ganas de comenzar la etapa que nos marcaría de por vida. Irán y Lucía nos recibieron con los brazos abiertos y nos trataron como si fuéramos sus propios hijos, aguantando nuestras rabietas, lloros y haciendo cada día de clase una aventura. Todos recordamos con mucho cariño las clases de euskera de los viernes a última hora con John, con las que aprendimos canciones como Ilalia, Lauteyatu o Choriak Chori, y que a día de hoy seguimos cantando palabra a palabra en todas las romerías. O cuando Begoña demostraba su gran amor a los mandalas, que nos hacían florear y luego colgar al fondo de la clase. Nosotros lo hacíamos con mucho orgullo y emoción. En quinto de primaria, Aroa nos daba la bienvenida con su sonrisa y sus ganas de enseñarnos mensajes. No nos olvidamos de Mario, evidentemente, y tampoco nos olvidamos de su hermano. Acaba un ciclo y comenzamos otro, uno que marca un antes y un después, educación secundaria obligatoria. Ya nos habían avisado al acabar sexto que no iba a ser fácil, que íbamos a dejar de ser listos como niños y que llegaba el momento de madurar y tomarnos el colegio en serio. Dejábamos atrás las mallas bordadas con nuestros nombres, los juegos en los patios y las clases de práctica haciendo manualidades. Por otro lado, los deberes tuvimos un curso muy duro. Afortunadamente o desafortunadamente, llegó la pandemia en la que pudimos sacar el curso adelante. No nos olvidaremos nunca de esas videollamadas, que siendo realistas tenemos que confesar que nos levantábamos de la cama. También queremos mencionar a nuestras chicas del comedor, Juan y Matilde, Lina, Manoli, Ana. Con ellas aprendimos a comer y a encontrar la mejor manera para no hacerlo. ¿Cuántas batallas han tenido que lidiar con nosotras? En todas ellas, Matilde y Ana nos acababan amenazando con llamar a Alex, y todos sabemos lo que significaba eso. En réplica será: Timi Yutu, Lenengo, Platerra, Maiseco, o Bar, Liru. Entramos a bachiller y nos recibieron María y Javi como tutores. Nada más llegar, la primera semana ya nos mencionaron la EBAU 250 veces. Y pensar que la tenemos ahora a la puerta de la esquina. Tuvimos que elegir entre ciencias y letras, y
Y es por ello lo que las clases se mezclaron. También se incorporaron muchos nuevos compañeros y otros dijeron adiós a su etapa en el colegio. Nos adentramos en segundo de bachillerato, el último curso. La EBAU se convirtió en el tema principal de conversación, mientras los profesores nos recordaban la importancia de ponernos las pilas, porque este curso no iba a ser fácil. Y vaya, si tenían razón. Los trabajos y exámenes nos desbordaron, pero aunque nos haya costado, aquí seguimos, vivos a costa de muchas lágrimas y noches en vela. Nos impulsas a diario a querer mejorar y nos hace reír. Haces que sea interesante. Todos nosotros agradecemos mucho eso. Nos ha demostrado que realmente podemos conseguir todo lo que nos propongamos y nos ha hecho ver que sabemos muchas cosas más de las que creemos. Y por consiguiente nos ha ayudado a creer más en nosotros mismos. Con sus clases de física y de química nos hemos convertido en, como decía Elena, verdaderos científicos y científicas. La asignatura de biología de la mano de Irma, a pesar de ser un temario denso y un poco complejo, nos ha encantado y hemos aprendido mucho, ya que se nota que le apasiona la biología y lo que hace, cosa que contagia a todos sus alumnos y alumnas. Las convivencias, festivales de Navidad, amigos, viajes, profesores, etc. Muchos de nosotros tomaremos rumos distintos. Estamos seguros de que cada uno de nosotros aportará algo a la sociedad, de una manera o de otra. Espero. Unos desde el campo científico, como la medicina, ingeniería, física, química, biología, y otros lo harán desde los medios de comunicación. Unos cuantos harán un cambio motivando la actividad física, como tanto les gustaba a Alex y a Xavi, y otros se encargarán de aquellos seres que conviven con muchos de nosotros, los animales. Finalmente, otros lo harán a través de la economía, el derecho, las relaciones internacionales o la docencia. A fin de cuentas, todos tenemos la capacidad suficiente para hacer un pequeño pero importante cambio. Deseamos también que dentro de mucho tiempo echéis la vista atrás y os acordéis de estas palabras pronunciadas en la graduación de aquel curso de segundo de bachiller. Y si este discurso hoy sirve para sacaros una sonrisa, para que os sintáis orgullosos de lo que hemos sido y de lo que seremos, verdaderamente
Ahora vamos